En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, leemos que Jesús se les aparece a Cleofás y a sus amigos en el camino de Emaús. Jesús mismo les dice lo que los profetas del Antiguo Testamento hablaban de él y que los hechos que pasaban en ese tiempo tenían que cumplirse. Esta declaración de Jesús fue el comienzo de una de las más amplias explicaciones e interpretaciones de lo que las Escrituras decían sobre Cristo. En esta serie de videos sobre Cristo en el Antiguo Testamento, haremos un recorrido por la Biblia, comenzando desde Génesis, descubriendo lo que el comentarista bíblico Matthew Henry llamara el hilo de oro de la gracia del Evangelio, porque hay un hilo conductor que recorre todo el Antiguo Testamento, manifestando la gloria de Jesucristo como eje y núcleo del plan divino de salvación. En el Evangelio de Lucas, leemos sobre Cleofás y su compañero de viaje. Ambos estaban a punto de recibir la revelación más extraordinaria de sus vidas. Los últimos 3 días pasados en Jerusalén había tomado un giro inesperado y roto las expectativas levantadas en sus corazones con relación a la liberación de Israel. El libro de Lucas, 24, 19 al 20, nos confirma esto. Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Leemos en el Evangelio de Lucas que Cleofás y su compañero caminaban amargados y pensativos en estos y otros razonamientos, o como el que unas mujeres, esa misma mañana, habían hallado el sepulcro de Jesús vacío. Pero ellos, mientras caminaban, un viajero se les acercó y les habló estas palabras: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Esta declaración, hecha por Jesús a los 2 discípulos de Emaús, fue el comienzo de una de las más amplias explicaciones e interpretaciones de lo que toda la Escritura decía sobre Cristo. Desde el Génesis hasta el último de los profetas, podía encontrarse la línea roja del Redentor, porque efectivamente un hilo conductor recorre todo el Antiguo Testamento, manifestando la gloria de Jesucristo como eje y núcleo del plan divino de salvación. Aunque encubierto por figuras, símbolos, tipologías, etc., será nuestra tarea dar con ellos, analizarlos y exponerlos con claridad. Lamentablemente hemos oído decir alguna vez que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el del Nuevo Testamento. Por supuesto, esta afirmación no se sustenta en lo más mínimo, porque desde el principio de la Biblia, en el Génesis, aparece la figura de Jesucristo, el Verbo eterno, por quien todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Puede que sea verdad el dicho de que no hay mayor ciego que el que no quiere ver, pero en el terreno espiritual, los que no ven son los incrédulos, los que han sido cegados por el Dios de este siglo, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En la Biblia es muy claro que el protagonista de la salvación tiene nombre y se llama Jesucristo. En el Nuevo Testamento es llamado por el apóstol Pablo el postrer Adán, en clara referencia al primer Adán que aparece en Génesis. Aquel primer Adán, como representante de la raza humana, pecó y arrastró a su descendencia a la esclavitud del pecado. Ahora, Cristo, como el postrer Adán, es representante de todos los que por la fe están unidos a Él, de tal modo que la justicia perfecta de Cristo es puesta a la cuenta del hombre que, arrepentido de sus pecados, confía solo en Cristo para la salvación. Veamos cómo se le dio al hombre caído esta promesa de salvación. En Génesis, capítulo 3, encontramos una clara alusión a Cristo cuando Dios le dice a la serpiente que pondrá enemistad entre ella y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En Gálatas 3:19, Pablo, escribiendo a los Gálatas, revela que esa simiente es Cristo, y en Gálatas 4:4 y 5 dice que a su debido tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Otra de las referencias constantes a Cristo en Génesis es la sangre derramada para salvación.
En las primeras páginas del libro de Génesis, se sugiere que esta dirección se ratifica naturalmente en el Nuevo Testamento. Las pieles con las que Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva apuntan al derramamiento de sangre y nos remite al derramamiento de sangre hecho en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, para vestirnos con su justicia. Del mismo modo, la sangre de Abel que clama venganza es contrastada en Hebreos 12:24 con la sangre de Jesús, el mediador del nuevo pacto, cuya sangre habla mejor que la de Abel porque nos habla de la gracia de redención por su sangre. También en Génesis vemos que la proclamación de la salvación está siempre unida espiritualmente a Cristo. Noé predicó a su generación en el Espíritu de Cristo y fue llamado pregonero de justicia al exhortar a los pecadores al arrepentimiento y a la fe. Su predicación fue rechazada por todos a excepción de su familia, y solo 8 personas entraron por la puerta del arca y fueron salvadas. Cristo también predicó y lloró sobre Jerusalén, advirtiendo el juicio que iba a venir, y no le escucharon, a excepción de la familia de la fe, los cuales entraron por la puerta que es Cristo, la verdadera salvación. La fiabilidad de la salvación se hace evidente en el caso extremo de Isaac, el hijo de la promesa, y cómo Dios preserva de la desaparición a la simiente de Abraham. Para Dios, nunca ha estado en peligro el cumplimiento de la promesa de salvación, pues nada ni nadie puede torcer su poder soberano. Pero la historia bíblica relata muchos más momentos en los que el plan de salvación parecía que iba a quedar truncado. Hoy día, nada es más fiable que la salvación en Cristo, quien tuvo un nacimiento milagroso, una vida perfecta, una muerte redentora y una resurrección gloriosa. Ahora vamos al capítulo 14 de Génesis, donde vemos que el mediador de la salvación queda igualmente tipificado en Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, cuando comparamos Génesis 14:18 con lo dicho sobre Jesucristo en Hebreos, capítulos del 7 al 10. Toma tiempo para leer estos 4 capítulos y su relación con Génesis 14. En Génesis tenemos muchas referencias a Cristo que nos podemos pasar muchas horas explicando una por una. Sin embargo, queremos resaltar algunas. Una de ellas es la historia del carnero sustituto del sacrificio de Isaac en Génesis 22, y ver allí un tipo de Cristo como nuestro sustituto, o también en la escalera que contempló en sueños Jacob en Génesis 28, que unía el cielo con la tierra. Ver a Cristo es como lo testifica el propio Señor a Natanael en Juan 1:51. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Podríamos terminar ahí, pero podemos ver la figura de José como un tipo de Cristo, el verdadero Rey glorioso de la salvación. Tómate un tiempo comparando las citas bíblicas de Génesis con el Nuevo Testamento. Toma notas y medita en estas las comparaciones. José y Jesús fueron rechazados por sus hermanos. Fueron amados del Padre. También fueron vendidos por precio. Fueron tentados y se conspiró contra ellos. Ambos sufrieron injustamente. También exaltados a reinar. Ambos perdonaron a los que les hicieron mal y finalmente José y Jesús salvaron a su pueblo. Luego de haber descubierto a Cristo en Génesis, esto nos muestra que Jesucristo no es el plan B en el plan de la salvación. El Antiguo Testamento es el libro del Cristo que había de venir y el Nuevo Testamento es el libro del Cristo que ha venido. Cada paso de la revelación de Dios está relacionado con la revelación previa para fluir de ella y construir sobre ella. Cada libro de la Biblia, cada historia nos revela la redención a través del mediador. Desde el principio, el propósito de Dios ha sido manifestar la gloria de su gracia en la crucifixión de su Hijo, por los pecadores, como se nos manifiesta en el libro de Efesios. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La vida del hombre, la tuya y la mía, solo hayan sentido cuando vemos la gloria de Dios. Disfrutamos su gloria y mostramos su gloria en nuestras vidas. Como lo expresó el apóstol Pablo, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gracias por llegar hasta aquí
y haber estudiado con nosotros sobre Cristo en el primer libro de la Biblia. Te animamos a seguir la serie de videos y dejarnos en los comentarios tus pensamientos y reflexiones.